Pues nada, César, otra vez muchas gracias por atendernos. Somos 2020, te entrevistamos con la excusa de tu libro, pero no vamos a hablar de tu libro directamente, sino nos gustaría hablar de temas pues más grandes que hayas ido abordando tú a lo largo de tu trayectoria profesional. La primera pregunta que te queríamos hacer pues va un poco en la línea de lo que decía Manu del republicanismo. Y bueno, nos parece que concederle un libro a una de las tres grandes premisas de la Revolución Francesa nos ha recordado mucho al Eclipse de la Fraternidad de Anthony Domenech. Y te queríamos preguntar qué influencia encuentras en él y en el legado del republicanismo. Bueno, la influencia de Tony Domenech es muy importante. O sea, para mí la lectura del Eclipse de la Fraternidad supuso un punto y aparte en el campo de la filosofía política. He dicho que me parece uno de los mejores ensayos, no solo españoles, sino vamos, en general, ¿no?, que he leído desde el inicio del siglo. Es muy importante para mí porque digamos que combina pues una reflexión muy profunda del campo filosófico, ético, de la teoría política, pero también recoge un bagaje muy rico del campo de las ciencias sociales, no solo de la historia, sino también de la economía, la sociología, la politología, ¿no? Y ese es un terreno en el que me siento bastante cómodo. Por otro lado, pues Tony Domenech es como una de las dos patas, ¿no?, que tiene en España la herencia de Manuel Sacristán. Una es, ¿no?, pues Tony Domenech y su escuela y su círculo intelectual cercano, y la otra es la más afina a Paco Fernández Way, que fue para mí pues también una enorme influencia. Yo creo que el legado de Paco no ha sido adecuadamente reconocido y para mí fue un pensador inmenso que bueno, pues dijo cosas muy importantes cuando no había mucha gente escuchando, ¿no? Y yo creo que en ambos casos, tanto en el caso de Paco por el lado más gramsciano, en el caso de Tony Domenech, ¿no?, por otra tradición, ¿no?, más socialista republicana, yo creo que efectivamente tienen la capacidad para resignificar pues la concepción de qué significa república por el lado de una profundización en la democracia. Y yo creo que eso tiene mucho valor en un país como el nuestro, donde la palabra república, bueno, pues está muy marcada, ¿no?, por la historia cada vez menos reciente de nuestro país, por las peleas de la transición, ¿no? Y muchas veces se olvida que la apuesta por la república es en esencia una apuesta por la democracia, y que fueron dos conceptos que circularon a la par. Y que en última instancia, pues defender el proyecto republicano es no solo acabar con un conjunto de privilegios de los que gozan, ¿no?, unas pocas personas afortunadas en la lotería ovárica, sino defender por la creciente democratización en ámbitos que por el momento siguen inmunes, ¿no?, a esos procesos igualitarios. O sea, que ser republicano no es solo criticar los desmanes de los Borbones, sino tal vez sobre todo pues, defender la democracia en los centros de trabajo, defender el derecho a la subsistencia, ¿no? Ese es el legado republicano por antonomasia, ¿no? Sin que eso quite para que efectivamente también debamos librarnos de la monarquía, ¿no? Pero bueno, que las dos cosas van a la par. Sí, sí. Tras el eclipse de la fraternidad y el olvido de la igualdad, la libertad se ha erigido como principio rector de los imaginarios políticos hegemónicos. ¿Cómo podría la izquierda reivindicarla de una manera atractiva? ¿Cómo podría reivindicar la libertad? ¿Te Sí, refieres? sí, perdón. Y es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera la libertad pasó de ser un valor muy transversal, en el sentido de que nadie puede aparecer en el espacio público diciendo que quiere menos libertad, ¿no? Pues tal vez algún fundamentalista religioso, pero Sí. nadie aparece, ¿no?, en un espacio público democrático diciendo que quiere menos libertad. Eso es
valor transversal por antonomasia, es cuando ocurre tal cosa, ¿no? Y si en las últimas 2 décadas tal vez, ha pasado una cosa extraña, es que efectivamente cada vez más la derecha ha ido acaparando, ¿no?, la defensa, la reivindicación y la defensa de la libertad, llegando ya al punto completamente caricaturesco en el cual es la extrema derecha, ¿no?, en la que a través de diversas batallas culturales, normalmente muy artificiales, pues se han convertido en paladina, ¿no?, de la libertad. Eso yo creo que es completamente espurio, ¿no?, es completamente monstruoso, pero efectivamente plantea un desafío importante. A mí me parece que la manera de revertir esa situación tan monstruosa es señalar que esa libertad, ¿no?, que se defiende desde la derecha más neoliberal y desde la extrema derecha, es una libertad truncada, es una libertad muy limitada. Consiste básicamente en diversas formulaciones de la libertad negativa, ¿no? Déjeme usted a mí imbuir a mi hijo de la ideología que quiera, no me diga cuánto vino tengo que beber, que decía Aznar, ¿no? Ese tipo de formas de compresiones de la libertad que son muy, muy limitadas. Digamos que yo creo que la reivindicación precisamente, ¿no?, de una libertad anclada en los valores republicanos apunta a la idea de que no sabemos muy bien lo que es la libertad, que digamos, la libertad es un proceso, o digamos que es un valor que tenemos que ir descubriendo paso a paso, que tenemos que ir enriqueciendo paso a paso, que cada generación de alguna forma tiene que ir descubriendo en qué medida no eran libres sus padres, sus abuelos, ¿no?, y cómo ser mejor libres, no solo más libres, sino mejor libres. Y eso se consigue precisamente, ¿no?, a través de una retroalimentación positiva entre libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Siendo más iguales, descubríamos que en realidad éramos menos libres de lo que creíamos, y descubrimos nuevas formas de ser libres. Siendo más libres, descubríamos que no éramos tan iguales como nos creíamos y descubrimos nuevas formas de ser iguales. Yo creo que si reflexionamos y miramos al pasado, descubrimos que esos ciclos de retroalimentación se han dado continuamente, ¿no? Y que, por el contrario, esas formas de libertad de las que se ha apropiado la derecha, en ocasiones son libertades reales, ¿no? Pero son bastante limitadas en el fondo, sobre todo si entendemos que la libertad tiene algo que ver, bueno, pues con los proyectos de vida enriquecidos, con las posibilidades de desarrollarse como individuos y como colectivos, ¿no?, con esa idea del autodespliegue de la personalidad, ¿no?, como un eje ilustrado importante. Otro tema recurrente en tu obra es la fragilización de las relaciones humanas hoy en día. Compartir experiencias o proyectos comunes con personas que están fuera de nuestro círculo de confianza genera una especie de pereza social, o como lo llamaste en su día, sociofobia. Y te queremos preguntar cómo se puede plantear un horizonte compartido de igualdad con este obstáculo. Sí, efectivamente, algo que nos pasa mucho es que tendemos a juntarnos con gente que es igual que nosotros. Yo creo que eso, bueno, es un sesgo sociológico perfectamente comprensible, tiene que ver, ¿no?, pues con el hecho de que bueno, pues las comunidades homogéneas tienden a estar bastante cohesionadas, ¿no? Así que es un sesgo completamente natural, normal y comprensible, y no hay por qué estar flagelándose, ¿no?, ni autoculpabilizándose por ello. Pero sí que tenemos que tener presente que eso pasa, ¿no?, y que pues esos encapsulamientos sociales son difícilmente compatibles con un horizonte democrático universalista, ¿no? Es algo que, digamos, que la democracia tiene también condiciones sociales, no solo condiciones materiales y políticas, y esas condiciones sociales tienen que ver con que existan vínculos sociales suficientemente sólidos, que no seamos, ¿no?, un conjunto de átomos individuales chocando entre nosotros en el supermercado, pero también tiene que ver con que efectivamente no existan, pues, redes ni clientelares ni de afinidad completamente bueno, pues separadas y aisladas, ¿no? Yo creo que precisamente porque es un sesgo bueno, pues que está muy incrustado en nuestra naturaleza, en nuestra manera de ser, es muy complicado de romperlo individualmente, ¿no? Digamos que exige una heroicidad que no está al alcance de todo el mundo. Hay gente, pues eso, realmente con una
digamos, grandeza moral, ¿no? Que les permite hacer esa clase de esfuerzos, pero bueno, pues para el común de los mortales pues nos cuesta mucho, ¿no? Por eso es muy importante que de alguna forma pensemos en una institucionalidad que nos fuerce un poquito, ¿no? en esa dirección, que nos ayude un poco a romper esos círculos de afinidad en los que estamos enclaustrados, ¿no? Y nos obligue, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? A participar de esa socialización universalista propia de la democracia, ¿no? Por eso las instituciones públicas son tan importantes, no solo porque ofrezcan servicios para la mayoría, no son un servicio de atención al cliente o no lo son solamente, sino porque nos obligan a mezclarnos con gente que no se parece en nada a nosotros. Eso es algo que ocurre en la escuela pública, en la universidad pública, pero también en la sanidad pública, en otros muchos servicios sociales. Eso pasó también con los proyectos de vivienda pública, por ejemplo, o en el transporte público. El transporte público es un sitio muy peculiar, ¿no? Donde necesariamente coincides con gente muy diferente, o en las bibliotecas. En las bibliotecas hay desde personas sin hogar que van allí porque se está más caliente, hasta muchos jubilados que van a pasar ahí la mañana, hasta chavales que van a ligar básicamente y de vez en cuando estudian un poco. Bueno, digamos que son sitios muy vivos precisamente porque te obligan a romper un poco esas zonas literalmente de confort, ¿no? Uh-huh. Bueno, y uno de los capítulos de tu último libro se centra en la reivindicación de una democracia más igualitaria que requiere de una mayor participación por parte de la ciudadanía, pero sin heroísmos militantes. Mucha gente comparte el argumento de que las experiencias comunitarias que van desde el cuidado colectivo de huertos urbanos hasta la participación en AMPAs realmente solo son accesibles para personas que cuentan con un estándar de vida resuelto y que les permite pasar tiempo en ellas. Y además, muchas veces tienden a etiquetarlas como actividades de hippies, activistas y sindicalistas. Entonces nosotros te queríamos preguntar, ¿cómo pueden estas experiencias dirigirse hacia otros rincones sociales e ideológicos? Vamos a ver, yo creo que hay una parte de verdad en el hecho de que, bueno, pues en ciertas condiciones vitales es muy complicado, ¿no? Participar en todas estas iniciativas de democratización de base. O sea, pues en las condiciones en las que mucha gente trabaja, con una cantidad de tiempo perdida en desplazamientos, horarios extensos, horas extra obligatorias, pues es que realmente no queda tiempo para nada. Si a eso le añades tareas de cuidado de personas dependientes, pues entonces realmente ya es una heroicidad sobrevivir como para añadirle ninguna carga, ¿no? Pero creo que, bueno, muchas veces la barrera no es tanto esa, no es tanto la materialidad de falta de tiempo o de falta de recursos materiales, más bien a veces la barrera es social, ¿no? En el sentido de que uno no se siente pues uno se siente ajeno de alguna forma, ¿no? Uno se siente como si eso no fuera con él o con ella, porque de alguna manera entiende que son círculos, bueno, en los que uno no está cómodo, ¿no? O no, ¿cómo decirlo? A los que uno no pertenece. Y yo creo que en ese sentido hay que hacer un doble esfuerzo. Yo creo que todos tenemos que convencernos de que sí podemos y de que sí merece la pena participar en esa clase de iniciativas y superar nuestras perezas, nuestros miedos y nuestros recelos. Pero también desde esos espacios hay que hacer un esfuerzo para resultar también más amigables, más accesibles, ¿no? Y parecer menos un club privado. De nuevo, un poco pasa siempre lo mismo, ¿no? Al ser experiencias muy minoritarias, tienden a depender mucho de las relaciones de afinidad, porque efectivamente al ser muy minoritarias necesitan estar muy cohesionadas, ¿no?
y eso supone una barrera, ¿no?, de entrada que expulsa a la gente. Yo de todas formas soy optimista en el sentido, yo creo que se ha mejorado mucho en las últimas décadas, o al menos en la última década en ese sentido, ¿no? Yo he visto un cambio enorme, por ejemplo, en el caso de los centros sociales ocupados, para resultar mucho más amigables para la gente que nunca ha participado en esa clase de espacios, para resultar mucho más accesibles, espacios en los que se hace un esfuerzo, ¿no?, porque quepa todo tipo de personas, incluso estéticamente, ¿no?, para que todo tipo de estéticas, formas de vida se entiendan como, bueno, pues como amigables y como que la gente se pueda sentir cómoda ahí, ¿no? Yo creo que se han dado pasos importantes. Lo que pasa es que es verdad que todo nuestro medio ambiente social confabula en contra, ¿no?, de que dediquemos tiempo y esfuerzo a esa clase de tareas. Pero yo no soy pesimista tampoco, ¿eh? Creo que realmente se ha avanzado mucho y hay cada vez más una conciencia importante en los movimientos sociales de que hay que establecer cauces fáciles, sencillos, para que la gente que nunca ha participado en esta clase de espacios pues encuentre la forma de acceder. El otro día entrevistamos a Jorge Tamames, también a razón de su último libro, en el que compara el movimiento de Bernie Sanders con Podemos, ¿no? En él utiliza un marco de análisis de Polanyi con todos los contramovimientos para justificar el nacimiento de estos movimientos, cuya causa se podría reducir a un aumento brutal de la desigualdad desde los años 70. ¿Cuánto consideras que pesa la igualdad en el concepto profundo que tú propones en sus programas políticos? Yo creo que son movimientos que de alguna forma han surgido de una crisis que tiene que ver con los efectos diversos, con un abanico de problemas cuya raíz es efectivamente el crecimiento de la desigualdad, ¿no? Yo creo que Podemos y otro tipo de apuestas electorales similares surgen no solo de la desigualdad o de la percepción de la desigualdad material y de los problemas asociados a la exclusión social y a la crisis económica, sino también de una crisis política importante, ¿no?, de los partidos tradicionales, que son vistos como realidades emancipadas, ¿no?, de la vida cotidiana de los ciudadanos, pero también de una cierta crisis de los medios de comunicación convencionales, de también problemas que tienen que ver con la desigualdad de género y cómo se vive esa desigualdad, sobre todo por las generaciones más jóvenes, de una cierta fractura generacional también, que es un fenómeno muy, muy importante en nuestro país, ¿no?, una ruptura que recoge también desigualdades sociales muy importantes en términos generacionales, en términos de ciclos de vida, ¿no? Yo creo que de todo ese magma confuso, cuyo origen efectivamente son las condiciones económicas y sociales en las que una pequeña élite económica, ¿no?, ha logrado prosperar enormemente en las últimas décadas, pues emergen estos nuevos fenómenos políticos. Un asunto diferente es en qué medida o de qué manera, ¿no?, estos partidos recogen pues la crítica de la desigualdad y la apuesta por medidas que puedan revertir esa desigualdad en sus programas. Yo creo que lo están haciendo, bueno, pues al mismo tiempo con ambición y con modestia, para que nos vamos a engañar, ¿no? Yo creo que a veces, sobre todo en los inicios, en términos discursivos, sí se hicieron apuestas muy, muy ambiciosas, ¿no? Cuando se hablaba de auditar la deuda, cuando se hablaba de incluir la renta básica, ¿no?, como una demanda importante en los programas políticos, etcétera. Y bueno, pues luego la realidad política ha
acaba marcando el paso y las necesidades estratégicas. Yo he de decir que en el caso de Podemos estoy sorprendido positivamente. Yo la verdad es que tenía escasísimas esperanzas, todo depende, claro, de dónde ponga uno el listón. Y tenía escasísimas esperanzas porque de que se pudiera hacer prácticamente nada, porque digamos que mi desconfianza del Partido Socialista, por mi experiencia acumulada históricamente, ¿no? Mi desconfianza era muy grande, ¿no? Y sin embargo, bueno, yo creo que sí se están pudiendo hacer cosas muy modestas que de ningún modo, ¿no? Pues tienen que ver con un proyecto igualitarista profundo, pero que sí apuntan en esa dirección. Yo sí creo que apuntan en el sentido de un cierto giro, al menos en las políticas económicas, no seguramente en las más profundas, en las estructurales, pero tampoco creo que sean exactamente periféricas o cosméticas. Yo creo que son medidas que tienen que ver con el mercado de trabajo, con el estado de bienestar, con las políticas sociales, ¿no? Yo no creo que eso sea puramente periférico, ideológico o guerras culturales, aunque estoy de acuerdo en que la estructura económica o la estructura fiscal no está siendo cuestionada, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, marca una posibilidad, ¿no?, de cambio de cultura política importante, ¿no? Porque en ese nivel hasta ahora no se había cambiado nada desde los gobiernos de Felipe González, desde Solchaga y Boyer. Quiero decir que todas, sin excepción las políticas, habían ido en la misma dirección y habían sido extremadamente consensuales. O sea, los cambios de los gobiernos en esas materias de políticas económicas y sociales, los cambios desde los gobiernos de González, Aznar y Zapatero, también han sido muy escasos. Prácticamente la única que llegó a cambiar fue la ley de dependencia, que quedó sin dotar económicamente. O sea, que realmente eso fue un brindis al sol, ¿no? Así que yo sí creo que se están produciendo movimientos interesantes. Insisto, no es un giro que apunte en la dirección, ¿no?, de un cambio igualitarista profundo, ni mucho menos, pero tampoco me parece que podamos despreciarlo. Y bueno, queríamos ahora cambiar también un poco de tema y bueno, dentro de tu obra hemos podido observar un interés por estudios antropológicos, particularmente para ilustrar cómo las lógicas capitalistas deforman algunos aspectos intrínsecos de la naturaleza humana. Y bueno, si a esto le añadimos la crisis climática, ¿hasta qué punto es la acción humana sobre los propios humanos y su entorno reversible? Y si, bueno, tenemos realmente derecho a ser optimistas. Sí, claro que tenemos derecho a ser optimistas. Yo creo que realmente si uno se para a pensarlo, o sea, es curioso esa especie de parálisis, ese pesimismo que tenemos respecto a la crisis ecosocial, ¿no? O sea, en ningún otro momento de la historia hemos tenido tantos medios científicos, tecnológicos, económicos, sociales, nunca hemos tenido tal bagaje político para abordar una crisis como la que se nos viene encima, ¿no? Estamos mejor posicionados que en términos materiales, cognitivos y políticos que en ningún otro momento de la historia. O sea que realmente el pesimismo es hasta cierto punto extraño, ¿no? Lo único que tenemos que hacer, ¿no?, es derribar unos cuantos privilegios políticos, ¿no? Pero eso, comparado con los desafíos que tenían que afrontar, pues por ejemplo, en la Edad Media, ante una epidemia o ante una catástrofe natural, es poquita cosa, ¿no? Poquita cosa. Así que yo, la verdad es que no creo que haya más motivos para el pesimismo en cualquier otro momento de la historia para afrontar esa clase de barreras políticas, o sea, porque son barreras políticas, de hecho. Lo único que sí es cierto es que por primera vez en la historia se dan dos circunstancias un poco diferentes. La primera es que ahora sí es a todo o nada, ¿no? De alguna manera antes, efectivamente, la paciencia era para quien se la podía permitir, ¿no? Pero bueno, la siguiente generación podía volver a intentarlo, esta vez no. Es a todo o nada, o lo hacemos ya, o si no el juego habrá cambiado completamente para toda la humanidad. Y la segunda diferencia muy importante es que por primera vez en la historia los movimientos emancipadores
no pueden prometer, ¿no?, un aumento del bienestar material en términos de consumo para todo el mundo. No pueden decir, no, lo que vamos a permitir es universalizar, ¿no?, los lujos de los que disfrutan las clases altas para todo el mundo. Eso no va a pasar, porque no puede pasar, ¿no? Así que, por primera vez en la historia, los movimientos emancipatorios tienen que jugar otras cartas políticas muy complicadas de jugar, ¿no?, como es la austeridad, la buena vida basada en la austeridad, en un buen vivir, ¿no?, más modesto materialmente. Pero claro, venderle a la gente que va a tener que pasar más frío, comer menos carne, viajar menos en avión, como programa de futuro, pues no es fácil, efectivamente, ¿no? No obstante, yo insisto, a mí siempre me sorprende, ¿no?, esa especie de aceptación como una maldición bíblica de lo que se nos viene encima. No creo de verdad que estemos políticamente en una situación peor de la que afrontó el movimiento obrero a lo largo de toda su historia. Nos enfrentamos a fuerzas económicas y políticas terribles, sí. Sí, claro que sí. Y no se enfrentaron a esas mismas fuerzas, pues yo qué sé, los laboristas británicos en 1945, pues imagino que también. No creo que fueran capitalistas mucho mejores, ni más simpáticos, ni más razonables. Vale, bueno. Y un poco en armonía con esta pregunta, ¿sería el capitalismo un sistema más justo de distribución si las medidas que propone se pusieran en marcha? Es decir, ¿es posible un capitalismo no canalla? No, no es posible. No es posible. Hay una tesis polanyiana de Cartolani que yo creo que tenemos que reivindicar, que es que el capitalismo es una más de las utopías del siglo XIX. Y en ese sentido, digamos que es un ideal irrealizable, exactamente igual que todas las utopías del siglo XIX. Es como un falansterio a escala global, ¿no?, y que tiene exactamente los mismos problemas que todas las utopías de ese estilo. Es decir, que requieren, ¿no?, pues todo un trabajo subterráneo, no visible, que mantengan el mito, ¿no?, de que ese ideal en algún momento se alcanzará, ¿no? Y de alguna manera el capitalismo realmente existente requiere pues de intervenciones permanentes por parte del Estado, ¿no?, para blindar los privilegios de las élites y de todo un proceso de vampirización extremadamente canalla, ¿no?, extremadamente ajeno tanto a las normas democráticas como a las propias normas mercantiles para sobrevivir. Eso es lo que explica, ¿no?, que el capitalismo prospere precisamente a través de sucesivas crisis, ¿no? Es en las crisis de las que sale reforzado, ¿no?, con sucesivas expansiones. Por eso yo desconfío muchísimo, ¿no?, de esa idea de economía circular, economías verdes, ¿no?, porque permanentemente, bueno, digamos que yo creo que la idea a la que apuntan esas ideas no es al capitalismo, sino a economías de mercado limitadas, es decir, a pensar qué papel puede ocupar una economía de mercado en modelos económicos de otra índole, no mercantil, más amplios. Eso sí me parece razonable, ¿no? Es decir, pensar que el mercado no tiene por qué desaparecer en otros modelos económicos más sostenibles y más justos, pero tenemos que tener muy claro cuáles son sus límites razonables para evitar precisamente, ¿no?, esas condiciones extractivas y antidemocráticas del capitalismo expansivo que tiende a esa utopía irrealizable del libre mercado. Pues César, por último, te queríamos preguntar también, que viene a colación del capitalismo canalla. Hay una parte en el libro en la que comentas que tienes pavor normativo, ¿no?, de cumplir las normas de tráfico, ¿no?, lo que ahora pues podría ser llevar la mascarilla pues en mitad del campo, ¿no? Entonces, te queríamos preguntar cómo convergen, por un lado, el pavor normativo y, por otro lado, el luchar contra las normas económicas establecidas hasta el final, ¿no? Cómo casan, por un lado, un respeto absoluto a unas y una lucha constante con otras. Sí, yo decía que yo soy una persona muy, muy normativa, ¿no? Y digamos que me siento cómodo
cumpliendo las normas y al mismo tiempo pues me siento bastante reconocido en los valores libertarios y odio que me digan lo que tengo que hacer. O sea, que me digan lo que tengo que hacer me parece un buen motivo para no hacer algo. Claro, en contextos como el actual COVID es terrible porque estoy en un sin vivir, ¿no? Por un lado, hoy he estado en la montaña y llevo mascarilla hasta en la montaña, ¿no? Pero basta que se imponga, ¿no?, la obligación de llevar mascarilla en espacios donde es completamente irracional llevar la mascarilla en espacios al aire libre, lejos, ¿no?, a más de 10 metros de otra persona, para que ya me rebele contra ello, ¿no? Pero me pasa en todos los ámbitos de la vida. En realidad yo creo que aunque yo lo pueda exagerar un poco como casi todo, yo creo que es algo que forma parte de un poco el ADN de las democracias modernas, ¿no? Por un lado, efectivamente, son espacios sociales, ¿no?, que privilegian mucho la individualidad, el rechazo, ¿no?, de la autoridad no justificada, pero al mismo tiempo, en la medida que son sociedades complejas, de masas, pues son sociedades muy pautadas, muy normativizadas, donde de hecho esa clase de normas burocráticas son también una garantía, ¿no?, de igualdad de trato democrática. Y eso para los movimientos emancipadores siempre ha sido pues, un dilema seguramente irresoluble, ¿no? Y en el campo económico yo creo que eso también tiene ciertas repercusiones. Y por eso a mí la idea de insistir en que hay que reservar espacio también, también en el ámbito económico, ¿no?, para la espontaneidad, para el desarrollo individual, para el mercado en suma, ¿no?, para la creatividad, para los emprendedores, por qué no decirlo, a mí me parece importante. Lo que tenemos que conseguir es que sean espacios efectivamente limitados, que no nos exijan a los demás, ¿no?, correr detrás de ellos para seguirles el paso. Pero también en el ámbito económico creo que existe un dilema en ese sentido. Que tienen que haber espacios completamente de seguridad, completamente normativizados, que tienen que ver con el control de los medios de producción esenciales para la vida, la vivienda, la energía, la sanidad, la educación, etcétera, ¿no? Eso tiene que estar completamente controlado por normas firmes, pero puede y debe haber otros espacios donde esos controles es muy saludable que se relajen, ¿no? Pues nada, otra vez, muchísimas gracias por tu Nada, tiempo, César. Y gracias a vosotros. de verdad. Venga, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Gracias, hasta chao luego. César, chao.